Buenos días, les saluda el doctor César Alexander Corleto. Este día continuando con el programa educativo en ADICO, vamos a hablar un poco sobre diabetes en niños y adolescentes. Espero todos me puedan escuchar en estos momentos. Bien, tenemos diferentes tipos de diabetes que podemos ver en niños. Tenemos la diabetes tipo 2, que generalmente se produce en niños poco más gorditos, más rellenitos y que tienen más factores de riesgo familiares. Y tenemos los pacientitos con diabetes tipo 1, que son niños un poco más delgados, empieza con un poco más temprana edad, generalmente son delgados, y específicamente este se debe a una destrucción autoinmune de la célula beta, que es la encargada de producir la insulina. En la mayoría de los tipos de diabetes en niños y adolescentes, esta es la que abarca el mayor porcentaje y la segunda más frecuente es la diabetes tipo 2, que es la más relacionada con la obesidad y la resistencia a la insulina. Luego tenemos un tercer tipo, que es el tipo MODY, o es un tipo de diabetes que el aparecimiento es un poco más tardío, generalmente antes de los 25 años o entrando en la adolescencia, y que suele tener un comportamiento mixto entre la tipo 1, la tipo 2 y que puede producir cierto grado de confusión para hacer el diagnóstico, ¿sí? A pesar de que los síntomas clínicos y las analíticas, tanto en la diabetes tipo 1 y la tipo 2 nos puedan orientar, pero puede tenderse a confundir. Entonces, vamos a concentrarnos un poquito más en lo que es la diabetes tipo 1, aunque la mayoría de los aspectos que voy a discutir esta mañana se pueden aplicar tanto para la diabetes tipo 1 y la tipo 2. Más adelante en las próximas charlas vamos a discutir otras situaciones más en específico de la diabetes en niños y adolescentes. Ahora, los niños y adolescentes se van a presentar con ciertos síntomas o clínica que va a coincidir en muchas ocasiones con la del adulto y a veces puede pasar incluso desapercibida. Generalmente se presenta con los 4 signos cardinales de la diabetes: la sed excesiva, el deseo frecuente de orinar, incluso algunos niños es tan sutil los síntomas de que tal vez el niño ya ha dejado de orinarse en la cama y empieza a presentar otra vez se empieza a presentar otra vez incontinencia urinaria en la noche o durante el día, o los niños que todavía usan pañal, se siente más pesado el pañal de lo de costumbre. Hambre excesiva o ansiedad por comer y pérdida de peso. Otras veces se puede presentar como cetoacidosis diabética, que es una complicación un poco más grave y que requiere hospitalización. Y en otras veces puede ser tan sutil que en las niñas puede presentarse nada más como infeccioncitas en las vaginales, por ejemplo. Bien, ya conociendo los síntomas, tenemos que mencionar un poco sobre lo que es el diagnóstico de la diabetes en niños y en adolescentes. Y aquí los criterios casi no van a cambiar a los del adulto, con excepción a la hemoglobina glicosilada, ya que en los niños y adolescentes no está muy bien establecido el valor, aunque siempre se maneja un valor arriba del 6.5%. Eh, al mandar la analítica, el examen de glucosa en ayunas tendría que estar arriba de mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, una glucosa al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, si hay clínica o síntomas como los que hablábamos anteriormente, o si se le hace una prueba de sobrecarga oral de glucosa, ¿sí? Y el resultado nos tendría que dar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Con esto lo vamos a acompañar con anticuerpos, niveles de péptido C y de insulina.
que esto nos va a ayudar también a diferenciar un poco en lo que es la diabetes tipo 1, tipo 2 o la diabetes tipo MODI. ¿Sí? En la diabetes tipo 2 generalmente no hay anticuerpos, pero sí hay alteración de los niveles de péptido C y de insulina. Todo lo contrario a lo que sucede en la diabetes tipo 1, en lo que los anticuerpos están presentes, pero no necesariamente tienen que estar al 100% y aunque no estén, nos descarta el diagnóstico de la diabetes tipo 1. Bien, ahora en cuanto al tratamiento. El tratamiento, igualmente como la diabetes en los adultos, se basa en tres pilares. A mí me gusta agregar un cuarto. Los tres pilares fundamentales, lo que es la alimentación, una buena alimentación, actividad física o ejercicio y el tratamiento con insulina. Y el cuarto o el más fundamental, la educación diabetológica. Entonces, algunas particularidades en cuanto a el tratamiento de insulina en los niños. Eh, Como ya sabemos, existen diferentes tipos de insulina. A manera práctica la vamos a clasificar en insulinas de acción larga o lentas y de insulina de acción rápida. Generalmente los niños se tratan con los dos tipos de insulina, las insulinas lentas que nos ayudan a mantener los niveles de glucosa entre las comidas y por la noche, y las de acción rápida que se usan con cada tiempo de comida. Esto puede variar, siempre se individualiza el tratamiento, pero generalmente el tratamiento es así, una o dos dosis de insulina lenta durante el día con insulina rápida con cada tiempo de comida. Este tratamiento es mejor que otras pautas que en la bibliografía o los libros nos refieren porque es lo más parecido a lo que el cuerpo produce normalmente, o sea, la fisiología normal del cuerpo. Pero las dosis pueden variar conforme el niño crece, si hace ejercicio, el tipo de dieta, etcétera. Entonces se necesita una adecuada monitorización de la glicemia, una adecuada dieta y de esa manera se puede ajustar mucho mejor la dosis de insulina. Como vemos acá, tenemos tres formas de administrar la insulina. Los lapiceros o bolígrafos de insulina, que son bastante prácticos. Las jeringuillas o las jeringas para aplicar la insulina, donde se tiene el vial o el frasco de insulina, que es la más común que se utiliza en nuestro medio, y las bombas continuas de insulina. ¿Sí? Son aparatitos que se conectan, como ven, en la pared del abdomen, y el aparato va midiendo la glucosa y va suministrando la insulina el solo ya con la programación, y esto se puede ir ajustando. Entonces, ya habiendo hablado de eso, en líneas generales necesitamos un buen control con el tratamiento, y esto nos va a permitir disminuir las complicaciones a largo plazo y corto plazo de la diabetes en los niños y que el desarrollo y crecimiento sea lo más normal posible de ellos. Entonces, nuestra herramienta fundamental para esto en los niños, aparte de las que les mencionaba, va a ser la educación diabetológica. Y esta se puede dividir en fases y está a cargo de un grupo de profesionales. El médico, endocrinólogo, pediatra, nutricionista y, muy importante también, un psicólogo infanto-juvenil que acompañe en todos los procesos, para ayudar a asimilar mejor esta enfermedad y cómo poder vivir con ella. Entonces, el parámetro que más se utiliza para llevar el control de la glucosa tanto en el niño y en el adulto es la hemoglobina glicosilada.
que este representa el promedio de glucosa de los últimos 3 meses. La Asociación Americana de Diabetes recomienda una hemoglobina glicosilada menor al 7.5% en los niños. Hay otras asociaciones que son un poco más estrictas, que tiene que ser abajo de 7, pero para efectos prácticos, un rango entre 7 al 7.5% o menos de este sería lo ideal. Y nuestros otros objetivos, sin menospreciar la hemoglobina glicosilada, es una glucosa en ayunas entre 90 y 130, una postprandial entre 90 y 180 y la glucosa al acostarse y nocturna entre 90 y 150. Estos valores son importantes que los recordemos ahorita, porque más adelante vamos a ver por qué es importante conocerlos para monitorizar un poco mejor la glucosa. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues importante porque esto nos permite un adecuado ajuste de dosis, nos disminuye el riesgo de hipoglicemias y podemos alcanzar los objetivos de los que hablamos de glucosa más fácil. Entonces, para esto vamos a ocupar, como vemos aquí en la foto, un glucómetro. También hay monitores continuos que se adaptan a la piel y ellos solo van monitoreando la glucosa, pero en nuestro medio lo más común es el uso de glucómetros. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que nos midamos la glucosa o que el niño se mida la glucosa antes de cada comida, el cual nos va a permitir calcular o tener una mejor idea de la dosis prandial que vamos a ocupar. Que se puedan medir la glucosa postprandial 2 o 3 horas después de haber comido. Si esto nos va a ayudar a tener una mejor idea de cómo poder ajustar después la dosis con los tiempos de comida. Y los controles en la madrugada y al levantarse. Esto nos ayuda a tener un mejor ajuste de la dosis basal de insulina. Y el monitoreo continuo nos ayuda también a monitorizar si hay hipoglicemias o no. Recuerden que la hipoglicemia es un valor de glucosa en sangre menor del 70 miligramos por decilitro. Y si esto está abajo, si en el glucómetro nos aparece menos de 70 de esta cifra, hay que tomar conducta. Ahora, otra parte importante del tratamiento, como habíamos hablado, es el de la alimentación, constituye uno de los 3 pilares fundamentales en el buen control. Y los otros dos, como veíamos, son la insulinoterapia y el ejercicio. Posteriormente vamos a hablar sobre el ejercicio. Entonces, la alimentación debe ser la misma para un niño de su edad, es decir, de que no le vamos a cambiar ninguna recomendación a la dieta, ni le vamos a restringir mayor cosa, porque esto nos tiene que proveer que el niño tenga un adecuado crecimiento y desarrollo, una adecuada nutrición, un adecuado peso. Entonces, estas recomendaciones también nos van a ayudar a prevenir hiperglicemias o hipoglicemias. Entonces, lo principal es controlar los carbohidratos, que son los que más nos influyen en los niveles de glucosa. Los demás alimentos, como las grasas, las proteínas, influyen un poco menos, pero no significa que se pueda comer sin límites de todos estos alimentos, ni que sustituyan a los otros, ya que entonces la nutrición no es balanceada, la dieta no es balanceada, y también que el aumento de grasas y proteínas nos provocan también subida de la glucosa o hiperglicemias, pero estas son generalmente más tardías. Entonces, como vemos en la foto, podemos tener dos tipos de carbohidratos, los carbohidratos simples o de absorción rápida, que generalmente son de sabor dulce, que son los menos aconsejables de comer en las dietas, que generalmente los encontramos en jugos, refrescos o preparados de glucosa.
Y tenemos los carbohidratos complejos o lentos, que son las verduras, legumbres, lácteos, que como su nombre lo dice, son de absorción lenta y esto quiere decir de que también tienen poca influencia sobre los niveles de glucosa, no nos elevan tan rápido la glucosa, ¿sí? Y generalmente los de absorción simple son los que ocupamos para remontar las hipoglicemias, o sea, para el niño se le detecta una hipoglicemia, se le da algo dulce, un dulcito, un refresco, una gaseosa, para subir el nivel de hipoglicemia y que eso no nos empeore. Entonces, como decíamos, la dieta se tiene que adecuar para la edad del niño. Esta tiene que ser individualizada y lo ideal es de que una nutricionista o un nutricionista lo evalúe y dé pautas y recomendaciones para llevar la dieta del niño de acuerdo a su edad. Como bien decíamos, no van a haber mayores restricciones más que el control de los carbohidratos simples, que serían dulces, pasteles, gaseosas, etcétera. Ahora, el otro pilar del tratamiento es el ejercicio físico, pero este nos puede traer tanto beneficios como llevarnos a ciertos problemas. Dentro de los beneficios, pues, beneficios, igual que en el adulto, hay muchos, y nos mejora la fuerza y la masa muscular, sobre todo cuando estamos en una etapa de crecimiento como en la adolescencia, ayuda a controlar el peso, mejora la sensibilidad de la insulina en el cuerpo, nos ayuda a mejorar el control metabólico en los niños, disminuye el riesgo cardiovascular de ellos a lo largo del tiempo como complicación, les ayuda a fortalecer los huesos, pero puede llevarnos a hipoglicemias o incluso a hiperglicemias y eso depende también del tipo de ejercicio. Entonces, tenemos dos tipos de ejercicios que generalmente se hacen. Está el ejercicio tipo anaeróbico, como vemos acá, levantamiento de pesas, etcétera. Y tenemos el ejercicio aeróbico, como lo es el correr, por ejemplo. Entonces, depende también del tipo de ejercicio. Así nos puede influir también los niveles de glucosa. Por ejemplo, el ejercicio anaeróbico casi no influye en los niveles de glucosa y es más, en determinadas circunstancias puede elevarnos los niveles de glucosa. Todo por el contrario, los ejercicios tipo aeróbicos que tienden a disminuirnos y a controlar un poco mejor la glucosa. Entonces, hay que tener ciertas recomendaciones a la hora de que los niños con diabetes tipo 1 vayan a hacer ejercicio, entre las cuales podemos mencionar que, tal vez el principal, es que inicien con un buen nivel de glucosa. Si esto quiere decir de que antes de hacer ejercicio, lo más recomendable sería checar el nivel de glucosa que tienen con el glucómetro. Un buen nivel de glucosa se puede valorar ajustar dosis de insulina o el consumo de algún carbohidrato antes, durante o después de hacer el ejercicio. Entonces acá también, por eso la importancia de estar monitorizando la glucosa. Entonces, otra recomendación también es eh, la combinación de los tipos de ejercicios que hablábamos. Es decir, que si vamos a hacer ejercicio aeróbico, antes y después de hacer ejercicio aeróbico, una buena recomendación es hacer ejercicios de fuerza. Que esto nos puede ayudar a evitar en cierta medida hipoglicemias. Ahora, ¿qué podemos decir en las cuales o en qué situaciones podemos decir en las que no deberían de realizar ejercicio? Entonces, por ejemplo, si antes de iniciar ejercicio se chequean la glucosa, tienen menos de 90. Lo recomendable es no hacer ejercicio a menos que eso se corrija. ¿Y cómo lo podemos corregir? Pues administrando carbohidratos. Si el niño tiene arriba de 250 miligramos por decilitro en el glucómetro, lo recomendable es no hacer ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eh, en nuestro medio, lo que yo les recomendaría es
preferiblemente consultar, ¿sí? Hay algunas pautas de las que pudiéramos hablar, si permite el tiempo, pero sobre esto, porque una forma es corregir esto y buscar si hay algo que se llama cetonas o cetonuria. Si no existe, pues se podría corregir y ya con niveles adecuados de glucosa al medirlo nuevamente se pudiera iniciar el ejercicio. Pero mi recomendación en nuestro medio es de evitar hacer ejercicio si tenemos arriba de 250. Si hay más de 250, por ejemplo, 350, definitivamente no hacerlo. ¿Sí? El riesgo es mayor, es más que el beneficio. Ahora, algunas complicaciones de la diabetes en los niños, sobre todo por el tratamiento que llevan, son las hipoglicemias. Y como anteriormente hablábamos, la hipoglicemia es aquel valor menor a 70 miligramos sobre decilitro. Entonces, ¿cómo podemos eh, reconocer una hipoglicemia? Bueno, pues esto nos van a dar ciertos síntomas como taquicardia, palidez, sudoración fría, temblor, ansiedad, dolor de cabeza, vemos borroso, hay mareos, incluso podemos desmayarnos y perder el conocimiento. Entonces, ¿qué haremos cuando nuestro niño presente una hipoglicemia? Lo primero es corroborarla. ¿Sí? Vamos a tomar el glucómetro y le vamos a medir la glucosa. Si esta es menor a 70, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a darle carbohidratos, una ración de carbohidratos. Entonces, y carbohidratos simples, un dulce, una gaseosa. Posterior a eso, a los 10-15 minutos vamos a volver a chequear la glucosa. Si la glucosa está arriba de 70, vamos a dar carbohidratos de absorción lenta. Por ejemplo, una galleta, un yogur, para poder mantener unos niveles más estables de glucosa. Si a pesar de si al volver a chequear la glucosa, el valor sigue siempre menos de 70, vamos a volver a administrar carbohidratos y repetir el proceso anterior hasta haberla remontado. Importante recordar que no debemos de utilizar chocolates, ni pasteles, ni otros productos de pastelería, ya que estos llevan grasas y enlentecen la absorción. Entonces la hipoglicemia va a tardar más en que la solucionemos. Otro problema es la hiperglicemia, eh, que en nuestros niños al chequearla vamos a tomarla como un valor de referencia arriba de 180 miligramos por decilitro. Sí, es importante considerar dos situaciones. Si el pico de glucosa o elevación de glucosa es eh, por una causa clara, es decir, que se puso menos dosis, se equivocó de dosis, por eso le subió el azúcar o comió de más, o es mantenida, es decir, que tiene más de 2 controles de glucosa consecutivos arriba de 180. Si es mantenida, lo ideal es consultar. Y ya terminando, el seguimiento y prevención de complicaciones en los niños con diabetes tipo 2 es de suma importancia, ya que los niños que tienen diabetes tipo 1 tienen más prevalencia de algunas enfermedades como de tiroides o enfermedad celíaca, lo cual se recomienda estar haciendo cribados, realizando pruebas para descartar estas enfermedades. También la consulta con el psicólogo. En general, a algunos niños estos problemas les puede dar ansiedad, depresión, y es a veces difícil llevar la enfermedad y relacionarse con los demás. Estar monitoreando con exámenes si hay presencia de nefropatía diabética, estar chequeando la presión arterial, eh, los ojos de los niños con el oftalmólogo, por si hay retinopatía, evaluar pulsos y demás en la consulta para descartar neuropatía y estar chequeando con exámenes el colesterol, triglicéridos y LDL, ¿sí? Y otros factores de riesgo cardiovascular que en el dado caso existan, habrá de valorar la necesidad de tratarlos. Sí, esto era todo por hoy con esta charla. Más adelante en las próximas vamos a ampliar un poco más sobre los temas, puntos en específico que
abordábamos durante la charla, más que todo eran aspectos generales de la diabetes tipo uno y tal vez como principal idea que nos tenemos que llevar es que en los niños y adolescentes el principal pilar es la educación diabetológica. ¿Sí? Si los niños comprenden y aprenden cómo llevar un buen control, cómo administrarse ellos solos la glucosa, cómo llevar una buena alimentación, eh, prácticamente ellos están llevando su control de la diabetes y eso ayuda mucho a disminuir las complicaciones en el futuro. Los niños, por el desarrollo de la diabetes más temprana, el riesgo de complicaciones se aumenta, entonces es lo que hay que también prevenir. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, espero haya sido de su agrado y nos vemos la próxima semana.